Y lo que voy a contarles hoy es posiblemente el análisis más importante que he presentado sobre el colapso del orden mundial que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Esta semana, en Davos, Suiza, presenciamos algo que los historiadores estudiarán durante generaciones. No fue un discurso cualquiera, no fue una cumbre más de líderes mundiales intercambiando banalidades diplomáticas. Fue el momento en que los aliados más cercanos de Estados Unidos admitieron públicamente, y cito textualmente, que el viejo orden no va a regresar. Esas palabras las pronunció el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Y déjenme decirles algo, cuando Canadá, el aliado más leal que Estados Unidos ha tenido durante más de un siglo, dice que está forjando una nueva alianza estratégica con China, estamos presenciando el fin de una era. Pero necesito que entiendan algo fundamental antes de continuar. Lo que está pasando no es simplemente el resultado de las decisiones erráticas de Donald Trump. Trump es un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es la contradicción estructural del capitalismo estadounidense que ha estado gestándose durante décadas. Lo que estamos viendo es el colapso de un sistema imperial que ya no puede sostenerse, un sistema que prometía estabilidad a cambio de sumisión, que ofrecía protección a cambio de lealtad, pero que ahora exige tributo sin ofrecer nada a cambio. Y cuando un imperio empieza a tratar a sus aliados como vasallos, cuando amenaza con fuerza militar a sus propios socios de la OTAN, ese imperio está en su fase terminal, no porque vaya a desaparecer mañana, sino porque ha perdido la legitimidad que sostenía su poder. Déjenme explicarles el contexto de lo que ocurrió esta semana. Donald Trump llegó a Davos después de completar su primer año de su segundo mandato, y lo hizo en medio de una campaña agresiva para tomar control de Groenlandia, la isla semiautónoma que pertenece a Dinamarca. Pero no estamos hablando de negociaciones diplomáticas normales. Trump ha amenazado con imponer aranceles a Dinamarca, ha insinuado el uso de fuerza militar contra un aliado de la OTAN, ha filtrado conversaciones privadas con el presidente francés Emmanuel Macron, ha publicado mapas generados por inteligencia artificial mostrando a Groenlandia como territorio estadounidense. Esto no es diplomacia, esto es la conducta de un matón de patio escolar que cree que puede intimidar a todos porque nadie se atreve a enfrentarlo. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Los aliados de Estados Unidos finalmente están respondiendo no con sumisión, sino con una claridad que no habíamos escuchado en décadas. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, lo dijo sin rodeos horas antes del discurso de Trump en Davos. El cambio en el orden internacional no es solo sísmico, es permanente. La velocidad de este cambio supera cualquier cosa que hayamos visto en décadas. Ahora vivimos en un mundo definido por el poder crudo, ya sea económico, militar, tecnológico o geopolítico. Y aunque a muchos no nos guste, debemos lidiar con el mundo tal como es ahora. Esas palabras, mis amigos, marcan un antes y un después en las relaciones transatlánticas. Pero fue el primer ministro canadiense Mark Carney quien pronunció lo que probablemente será recordado como el discurso más importante de esta década. Carney no usó eufemismos diplomáticos, llamó a lo que está pasando una ruptura, no una transición. Dijo explícitamente que el viejo orden no va a regresar y que la nostalgia no es una estrategia. Y luego hizo algo extraordinario. Dijo en voz alta lo que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a pronunciar: que las ideas detrás de este orden mundial dominado por Occidente fueron frecuentemente una ficción útil, que Estados Unidos y sus aliados aplicaron una versión selectiva de estas reglas, eximiéndose a sí mismos cuando les convenía.
Esta es una admisión devastadora viniendo del líder de uno de los aliados más cercanos de Washington. Ahora quiero que entiendan la historia detrás de este momento, porque no se puede comprender lo que está pasando sin conocer cómo llegamos aquí. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la potencia dominante del mundo capitalista. Europa estaba en ruinas. Japón había sido devastado. La Unión Soviética, aunque victoriosa, había perdido más de 20 millones de personas. Estados Unidos, protegido por dos océanos, había convertido la guerra en una máquina de prosperidad económica. Sus fábricas producían la mitad de los bienes manufacturados del mundo. Su moneda se convirtió en el estándar global. Su ejército tenía presencia en todos los continentes. Con esta posición de dominio absoluto, Estados Unidos construyó lo que llamó el orden internacional basado en reglas, creó instituciones como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN. Estas instituciones tenían un propósito muy claro, aunque rara vez se articulaba explícitamente. Servían para institucionalizar el poder estadounidense, para darle una apariencia de legitimidad multilateral a lo que era esencialmente un sistema imperial. Estados Unidos ponía las reglas, Estados Unidos decidía cuándo aplicarlas, y Estados Unidos se eximía de ellas cuando le convenía. Déjenme darles algunos ejemplos concretos de esta hipocresía estructural. Estados Unidos invadió Irak en 2003 sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, violando exactamente las reglas que decía defender. Estados Unidos mantiene una prisión en Guantánamo donde ha torturado a prisioneros durante más de 2 décadas, violando convenciones internacionales que exige que otros cumplan. Estados Unidos ha derrocado gobiernos democráticamente electos en Guatemala, Irán, Chile y docenas de otros países cuando esos gobiernos no servían a sus intereses. Estados Unidos impone sanciones económicas unilaterales que afectan a millones de civiles inocentes, algo que sería considerado un crimen de guerra si lo hiciera cualquier otro país. Este es el orden basado en reglas que ahora está colapsando. No era un sistema de justicia internacional, era un sistema de dominación imperial con buen marketing y funcionó durante décadas porque Estados Unidos tenía el poder económico y militar para sostenerlo y porque ofrecía a sus aliados beneficios reales a cambio de su subordinación. Europa recibió protección militar contra la Unión Soviética. Japón y Corea del Sur recibieron acceso al mercado estadounidense. Canadá recibió integración económica privilegiada. Todos aceptaron ser vasallos felices, como lo describió esta semana el primer ministro belga, porque ser un vasallo feliz tenía sus ventajas. Pero algo cambió en las últimas décadas, y ese cambio es lo que está produciendo la ruptura que estamos presenciando. Estados Unidos ya no puede ofrecer los mismos beneficios que antes. Su economía, aunque sigue siendo la más grande del mundo, ya no domina como antes. China ha emergido como rival económico. Los BRICS están creando instituciones financieras alternativas. El dólar, aunque sigue siendo la moneda de reserva, enfrenta desafíos crecientes. Y lo más importante, la clase trabajadora estadounidense ha pagado el precio de la globalización que benefició a las corporaciones. Los empleos se fueron a China, a México, a Vietnam. Las comunidades industriales fueron devastadas. Los salarios se estancaron durante 40 años. Trump es el producto político de esta crisis. Llegó al poder prometiendo revertir la globalización, traer de vuelta los empleos, hacer que Estados Unidos volviera a ser grande. Pero aquí está la contradicción fundamental que Trump no entiende, o quizás entiende pero no le importa. No puedes mantener un imperio y simultáneamente
retirarte de los compromisos que sostienen ese imperio. No puedes exigir que tus aliados te sigan mientras los amenazas con aranceles y fuerza militar. No puedes mantener la hegemonía del dólar mientras socavas las instituciones que la sostienen. Lo que Trump está haciendo con Groenlandia es el ejemplo perfecto de esta contradicción. Groenlandia tiene importancia estratégica real, tiene recursos minerales valiosos, tiene una posición geográfica crucial para el control del Ártico, que se está volviendo navegable debido al cambio climático. Estados Unidos ya tiene una base militar importante en Thule, Groenlandia. Ya tiene acuerdos que le permiten acceso significativo a la isla. Podría haber negociado más acceso, más cooperación, más integración, usando los métodos diplomáticos tradicionales que han funcionado durante décadas. Pero Trump no quiere negociar, quiere dominar, quiere humillar, quiere demostrar que puede tomar lo que quiera sin consecuencias. Y al hacerlo está destruyendo exactamente el sistema que permitía a Estados Unidos obtener lo que necesitaba sin usar la fuerza. Si Estados Unidos usa fuerza militar para expulsar a Dinamarca de Groenlandia, la OTAN efectivamente deja de existir como concepto, porque la OTAN se basa en la idea de que un ataque contra uno es un ataque contra todos. Si Estados Unidos ataca a un miembro de la OTAN, la alianza se convierte en una farsa, y sin la OTAN, Estados Unidos pierde la infraestructura militar que le permite proyectar poder en Europa y más allá. Déjenme explicarles por qué esto importa en términos económicos concretos. La relación comercial entre Estados Unidos y Europa es la más grande del mundo. Vale aproximadamente 1.966.000 millones de dólares. Esto significa que más de 5.000 millones de dólares en bienes y servicios cruzan el Atlántico cada día. 30% del comercio mundial fluye entre estas dos regiones. Las cadenas de suministro están completamente integradas. Componentes europeos son esenciales en equipos militares estadounidenses. Los misiles noruegos y los asientos ejectables británicos están en los aviones F-35. Esta interdependencia no se puede deshacer con un tuit presidencial, pero la arrogancia imperial tiene su propia lógica. Trump y sus asesores parecen creer que Estados Unidos es tan poderoso que puede prescindir de sus aliados. Creen que pueden intimidar a Europa para que se someta. Creen que pueden forzar a Canadá a convertirse en el estado número 51. Creen que pueden tomar Groenlandia porque quieren. Esta es la mentalidad de un imperio en declive que confunde la fuerza bruta con el poder real. El poder real no viene solo de los portaaviones y los misiles, viene de las alianzas, de la legitimidad, de la capacidad de hacer que otros quieran seguirte en lugar de tener que obligarlos. Y aquí está lo extraordinario de lo que ocurrió en Davos esta semana. Los aliados de Estados Unidos están empezando a actuar como si el imperio ya hubiera terminado. Canadá está forjando una nueva alianza estratégica con China. Europa está hablando de independencia militar. El primer ministro belga dijo que ser un vasallo feliz es una cosa, pero ser un esclavo infeliz es algo completamente diferente. Estas palabras habrían sido impensables hace apenas 2 años, pero Trump ha cruzado tantas líneas rojas que sus aliados sienten que no tienen opción más que buscar alternativas. Ahora quiero analizar lo que esto significa desde una perspectiva de clase, porque eso es lo que siempre hago como economista marxista. Miro más allá de las banderas y los discursos nacionalistas para preguntarme quién gana y quién pierde con estos cambios. Y la respuesta es compleja pero importante. Los trabajadores estadounidenses no van a beneficiarse de la política de Trump hacia Groenlandia o hacia sus aliados. No van a conseguir mejores empleos porque Estados Unidos tome control de una isla ártica. No van a haber salarios más altos porque Trump insulte al presidente francés.
Lo que van a ver es inestabilidad económica, precios más altos por los aranceles y posiblemente una recesión si las relaciones comerciales se deterioran significativamente. Los trabajadores europeos tampoco van a beneficiarse, van a enfrentar incertidumbre económica, posibles aranceles estadounidenses y la necesidad de aumentar el gasto militar a costa de servicios sociales. Los trabajadores canadienses van a ver cómo su economía se reorienta con todos los costos de transición que eso implica. Quienes sí se benefician son las corporaciones del complejo militar industrial, que van a ver aumentos en el gasto de defensa en todos los países. Se benefician los especuladores financieros que ganan dinero con la volatilidad. Se benefician los políticos populistas que pueden usar el nacionalismo para distraer a sus poblaciones de los problemas económicos reales. Esta es la tragedia del momento que estamos viviendo. El colapso del orden estadounidense podría ser una oportunidad para construir algo mejor, algo más justo, algo que beneficie a los trabajadores de todos los países en lugar de solo a las élites corporativas. Pero esa no es la dirección en la que vamos. En lugar de solidaridad internacional de la clase trabajadora, vemos nacionalismos en competencia. En lugar de cooperación para enfrentar problemas globales como el cambio climático, vemos fragmentación y conflicto. En lugar de un nuevo orden más democrático, vemos el retorno a la política de poder crudo donde gana el más fuerte. Déjenme ahora proyectar algunos escenarios posibles para los próximos meses y años, porque entender hacia dónde podríamos ir es crucial para decidir qué hacer. El primer escenario es lo que yo llamo la normalización del caos. Trump sigue haciendo amenazas, los aliados siguen protestando, pero al final no pasa nada dramático. Groenlandia sigue siendo danesa. La OTAN sigue existiendo, aunque debilitada. Las relaciones comerciales sufren, pero no colapsan. Este escenario es posible porque hay muchas fuerzas económicas que tienen interés en mantener el statu quo. Las corporaciones que dependen del comercio transatlántico van a presionar para evitar una ruptura total. El segundo escenario es la fragmentación acelerada. Trump cumple algunas de sus amenazas, impone aranceles significativos a Europa y Canadá, posiblemente intenta alguna acción militar o paramilitar en Groenlandia. Los aliados responden con sus propias medidas. La OTAN se fractura. Europa acelera su independencia militar. Canadá profundiza su relación con China. El mundo se divide en bloques económicos y militares rivales, algo parecido a lo que teníamos antes de la Primera Guerra Mundial. El tercer escenario, y el más interesante desde mi perspectiva, es la posibilidad de transformación. La crisis actual expone las contradicciones del sistema de manera tan clara que abre espacio para alternativas genuinas. Los trabajadores de diferentes países reconocen que sus intereses no están alineados con los de sus élites nacionales. Surgen movimientos que demandan un orden internacional verdaderamente democrático, no el falso orden basado en reglas que solo beneficiaba a Estados Unidos, sino algo nuevo que beneficie a las mayorías. No voy a mentirles diciendo que este tercer escenario es el más probable. Las fuerzas que se benefician del sistema actual son muy poderosas, pero los momentos de crisis son también momentos de oportunidad. Cuando las viejas estructuras se derrumban, hay espacio para construir nuevas. Lo que puedo decirles con certeza es que el mundo que conocíamos está terminando. El orden estadounidense de posguerra, con todas sus hipocresías y contradicciones, proporcionaba cierta estabilidad. Esa estabilidad se está desvaneciendo. Lo que venga después dependerá de las decisiones que tomen millones de personas en los próximos años. Mark Carney dijo en Davos que creemos que de la fractura podemos construir
algo mejor, más fuerte, más justo. Es una expresión de esperanza, pero también es un reconocimiento de que el trabajo de construcción apenas comienza. El viejo orden no va a regresar. La pregunta es, ¿qué lo reemplazará? Como economista que ha estudiado el capitalismo durante más de 50 años, puedo decirles que los sistemas no duran para siempre. El feudalismo parecía eterno hasta que colapsó. La monarquía absoluta parecía el orden natural hasta que fue derrocada. El colonialismo directo parecía permanente hasta que los pueblos colonizados se liberaron. El orden estadounidense de posguerra también tenía fecha de vencimiento. Estamos presenciando esa expiración en tiempo real. Mi consejo para ustedes es que no se dejen engañar por las narrativas nacionalistas que van a intensificarse en los próximos meses. Trump va a decir que está defendiendo los intereses estadounidenses. Los líderes europeos van a decir que están defendiendo los valores europeos. Los líderes canadienses van a hablar de soberanía nacional. Pero detrás de todos estos discursos hay intereses de clase que rara vez se mencionan. Las corporaciones van a seguir buscando ganancias sin importar qué bandera ondee sobre sus fábricas. Los bancos van a seguir especulando sin importar qué gobierno esté en el poder. Y los trabajadores van a seguir pagando el precio de las decisiones que toman las élites. La solidaridad internacional de la clase trabajadora no es un eslogan romántico del siglo XIX. Es la única respuesta racional a un sistema económico global que pone a los trabajadores de diferentes países a competir entre sí. Los trabajadores estadounidenses no son enemigos de los trabajadores europeos o canadienses. Todos enfrentan el mismo sistema que concentra la riqueza en pocas manos mientras la mayoría lucha por sobrevivir. Manténganse alertas en los próximos meses. Lo que está pasando en Davos, en Washington, en Bruselas, en Ottawa, no es solo política internacional abstracta, es el reacomodo de fuerzas que determinará las condiciones de vida de miles de millones de personas durante las próximas décadas. Infórmense, organícense y recuerden que la historia no está predeterminada. La hacemos nosotros con nuestras decisiones y nuestras acciones. Esto ha sido Richard Wolff. Manténganse informados, manténganse críticos y recuerden que otro mundo es posible, pero solo si luchamos por él.